Más allá del inframundo. El siguiente contenido no es apto para menores. Se recomienda discreción. Bazar de Halloween. Las apariencias engañan. Cuando todos se disfrazan de cadáveres vivientes, demonios, seres del más allá, no logramos identificar con certeza a los vivos de los muertos. Una vez más, el bazar de Halloween abría sus puertas a todos los clientes que disfrutan esta época del año. Disfraces, adornos y algunos accesorios bizarros formaban parte del catálogo. Estamos en el año 2022, un año prometedor y con muchos logros para Lucas, quien es un fotógrafo profesional y que trabaja con importantes empresas de radiodifusión. También es el protagonista de esta historia, relato que muchos escépticos creerán que es falso. Este año Lucas decidió formar parte de los comerciantes de dicho bazar, situado en la Ciudad de México. La idea era ganar un poco de dinero extra. Su mala administración siempre lo ha caracterizado, aunado a su gusto por cosas costosas y un estilo de vida poco limitado, por lo que logró colarse en este medio comercial y comenzó a vender máscaras de látex que representaban a cualquier tipo de espectro del inframundo. La venta fluía, todo salía de acuerdo al plan y se pronosticaba prosperidad para el joven fotógrafo. Desafortunadamente, los planes que el ser humano tiene a veces no coinciden con los que la vida tiene preparados. Es muy probable que algún ser supremo o fuerza suprema intervengan en el desarrollo de los mismos. Era la víspera de Noche de Brujas y el Día de Muertos. Solo faltaban 15 días para llevar a cabo la celebración. Poner ofrenda tradicional para recordar a los seres que ya no están en esta tierra, comer pan de muerto, dulces de temporada, y también se acercaba el día de festejar lo pagano, la noche de Halloween. Lucas notaba cómo la gente iba y venía apresurada, con bolsas de adornos, alocados por llevar a cabo la celebración de las próximas fechas, como si tuvieran urgencia porque el día llegara, o como si quisieran correr y acaparar todo lo que pudieran de aquel bazar tétrico y llamativo. La gente preguntaba por sus máscaras y le pedían constantemente que las modelara, con el fin de elegir la más aterradora. Así finalizó un día más. Dieron las 9 de la noche y Lucas se dispuso a cerrar su negocio. Cabe mencionar que él era de los últimos comerciantes en irse del bazar. Guardó toda la mercancía en su bodega, hizo un inventario provisional y contó las ganancias del día. Así transcurrieron algunos minutos. De pronto, su vista periférica hizo que se percatara de algo que sucedía a su alrededor. Una de las cajas de mercancía, ya cerradas, se abrió por completo, como si alguien o algo estuviera dentro, queriendo salir. Lucas quedó impresionado ante este acontecimiento, pues nunca antes había sido partícipe de algún suceso paranormal. Asustado, se acercó a la caja que contenía máscaras y notó que estaba mal sellada, así que ese fue el motivo de que se abriera sola. No hay nada que temer, dijo en su mente, mientras salía de la bodega y cerraba todo con candado para retirarse a su casa. Ya no había nadie en aquel bazar, a excepción del vigilante, que rondaba por los pasillos con una taza de café en mano y quien ya estaba acostumbrado a escuchar ruidos en la mayoría de los puestos. Algunos vagabundos buscando un poco de refugio, el sonido del viento, incluso ratas buscando comida, por ser un bazar expuesto y estar cerca de mercados que vendían alimentos. Todo parecía estar normal. Sin embargo, al dar un rondín en el sitio de Lucas, notó que algo brillaba. Era una luz fotoluminiscente y que obviamente destacaba en la oscuridad de aquella bodega. No quiso investigar, mejor pasó de largo y se dispuso a no volver a caminar por ahí. A la mañana siguiente, Lucas llegó a su bodega para ordenar un poco la mercancía y exhibirla de nuevo en el bazar, pero notó que algunas máscaras estaban rasgadas y tenían un poco de sangre.
que no era artificial. Por un momento supuso que alguien había intentado robar su mercancía y que el vigilante trató de impedirlo. Así que fue a preguntar a la administración del bazar, pero no sabían absolutamente nada. No había noticias nocturnas. Nada anormal. Por esta razón, Lucas buscó directamente al vigilante para preguntarle sobre su mercancía en mal estado y además con señas de sangre. El vigilante tampoco supo explicar lo sucedido. Solo se atrevió a decirle, con la voz un tanto nerviosa, que aquella noche de ronda notó que algo brillaba en la oscuridad de esa bodega, pero como era algo inusual, lo dejó pasar y prefirió no involucrarse. Esta respuesta dejó aún más intrigado a Lucas, quien automáticamente fue a revisar la bodega. Al llegar, notó que las máscaras rasgadas ya no estaban, habían desaparecido. Estos acontecimientos fueron aún más extraños para Lucas, así que no exhibió su mercancía y prefirió indagar sobre lo sucedido. Cerró la bodega y se retiró del lugar, aunque su intención sería regresar al anochecer. Él intuía que algo sobrenatural ocurría ahí. Quizá aquella mercancía que había adquirido a bajo costo para revender estaba maldita. Probablemente se había acumulado suficiente energía paranormal en aquel bazar que acogía aquella temporada de Noche de Brujas. No había nada certero, pero definitivamente algo ocurría. Llegó la noche, las 11 para ser exactos. Allí se encontraba Lucas, vigilando de lejos su bodega. De pronto, notó una luz fotoluminiscente idéntica a la que el vigilante le describió. Para su buena suerte, el vigilante apareció junto a él, para respaldarlo en aquel acto de investigación. Ambos se acercaron a la bodega, sigilosamente. Se pararon en una esquina de la puerta principal de aquel almacén. Colocaron su rostro en una de las orillas descubiertas de la puerta principal para poder observar aquella impresionante escena. Una figura humanoide de aproximadamente 1,5 metros de altura, con un brillo que deslumbraba a la distancia. Tomaba una máscara asemejada a la de un demonio o bruja quizá, para colocársela en la cabeza y al mismo tiempo pronunciar unas palabras extrañas. Magicae in nocte cucurbitis luce lunae. Enseguida desapareció, teletransportándose, dirigiéndose a otro lugar, su lugar de origen, y donde seguramente encontraríamos situaciones aún más extrañas que las que se describen. Era algo insólito. Ni Lucas ni el vigilante podían articular una sola palabra. Estaban en shock. De inmediato huyeron de aquel sitio a toda velocidad. Corrieron como nunca. Lo único que pasaba por su mente era alejarse. Ya estando a 5 kilómetros de distancia, reaccionaron un poco, tuvieron algunos instantes de lucidez y Lucas dijo: «Esto nadie lo creerá», a lo que el vigilante de la zona respondió: «Es mejor que no le digamos a nadie y regresemos al lugar, mañana por la mañana». Dicho esto, el vigilante emprendió su camino, pero sin destino al bazar, incluso sabiendo que tenía que regresar a aquel sitio maldito a cumplir con sus horas laborales. Obviamente esto le importó poco. Por su parte, Lucas se fue a su casa, pero no dejaba de pensar ni por un momento sobre aquel hecho extranormal y que parecía salido de un cuento de Halloween. Al día siguiente, estos dos personajes llegaron nuevamente al bazar. Miraban a su alrededor de forma sospechosa. Caminaban con cautela y se mostraba cierto temor en sus miradas. Sin embargo, el vigilante nunca dejó solo a Lucas, que era el principal afectado al ser él quien tenía que presenciar aquellos fenómenos paranormales en su bodega. Quizá lo más fácil era dejar todo botado y hacer de cuenta que nada había sucedido, que todo era parte de una mala jugada de sus mentes y así regresar a la normalidad. Pero Lucas tenía curiosidad extrema sobre todo lo paranormal, y el vigilante ya era parte del caso.
De nuevo en la bodega, aproximadamente a las 6 de la mañana, ambos se reunieron para ser testigos nuevamente de aquel suceso repetitivo. El mismo humanoide, ahora llegando desde otra dimensión, saliendo de un portal donde se podía visualizar un escenario rojizo y lleno de criaturas extrañas, desde seres alados con dagas en las manos, hasta anfibios de 2 cabezas saliendo desde un suelo lleno de raíces ensangrentadas. Ya dentro de nuestro plano terrenal, aquel humanoide fotoluminiscente volvía a colocarse una de las máscaras que Lucas pretendía vender. Esta vez, la elegida era la de una calabaza mutante, que se regocijaba al ser colocada en su cabeza, mientras repetía nuevamente la frase: Magicae in nocte cucurbitis luce lunae, que en español significa: hay magia en la noche cuando las calabazas brillan a la luz de la luna. No se sabe el origen de aquella mercancía que Lucas adquirió para revender. Quizá venía de otra época, quizá estaba maldita, quizá pertenecía a alguna raza de seres que no habitan en este plano y que llegan a visitarnos en Noche de Brujas, con la finalidad de recuperar algo que es de ellos o simplemente para disfrutar a su estilo de la misma época del año. Lo único que se sabe es que estas situaciones desconocidas solo tienen un origen y es más allá del inframundo.